Bien, en este video vamos a ver los criterios de congruencia de triángulos. Existen tres criterios de congruencia de triángulos. Y bien, antes de comenzar a explicar los criterios, es importante comentar que la palabra congruencia significa exactamente igual. Entonces, los criterios de congruencia de triángulos serían criterios para determinar cuándo dos triángulos son congruentes, es decir, exactamente iguales. Bien, y aquí tenemos dos triángulos. Entonces vamos a empezar con el criterio número 1. Entonces, dos triángulos son exactamente iguales o dos triángulos son congruentes si, por ejemplo, aquí tenemos que vale el triángulo 5, 5 y aquí vale 7. Entonces el otro triángulo tendría que debería tener las mismas medidas, que son 5, 5 y 7. Entonces observamos que aquí los tres lados de cada triángulo son exactamente iguales. Y entonces ese es el primer criterio. Entonces el criterio número 1 para que dos triángulos sean congruentes se escribe L, 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 lo cual significa lado, lado, lado. Es decir, si los tres lados de dos triángulos son exactamente iguales, entonces decimos que los dos triángulos son congruentes. Es decir, que son exactamente iguales. Bien. Vamos a ver el criterio de congruencia número 2. Entonces vamos a ver en qué consiste el criterio de congruencia número 2. Bien, tenemos otros dos triángulos. Entonces, para determinar si son congruentes o no, con el criterio número 2, vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo que este lado vale 5, 5, y además tengo un ángulo que es, en este caso, vamos a poner que este ángulo valga 40 grados, entonces el otro triángulo, para decir que son congruentes o que son exactamente iguales, debe tener las mismas medidas que en el anterior, que en este caso serían 5, 5 y aquí el mismo ángulo de 40 grados. Entonces, con esas tres condiciones, nosotros podemos decir entonces que los dos triángulos son congruentes por el siguiente criterio, que lo vamos a denominar LAL, que significa lado, ángulo, lado. Bien, entonces, dos triángulos son congruentes o exactamente iguales si dos de sus lados y un ángulo son iguales entre los dos. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos ahora a ver cuál es el criterio número 3. Entonces el criterio número 3. Entonces el criterio número 3 tenemos de la siguiente manera. Si aquí yo tengo un ángulo de 40 grados y aquí yo tengo un ángulo, digamos, de 35 grados y aquí el lado de 7, entonces el otro triángulo bajo este tercer criterio debería tener las medidas iguales que el anterior, que en este caso serían estos dos ángulos y el lado. Entonces este ángulo también debe ser de 40 grados, este ángulo debe ser de 35 grados y aquí este lado debe ser de 7, debe coincidir exactamente lo mismo. Y entonces este tercer criterio de congruencia lo vamos a denominar ALA, que significa ángulo, lado, ángulo.
Entonces, este tercer criterio nos dice que para que dos triángulos sean congruentes o exactamente iguales, deben tener iguales dos ángulos y uno de sus lados, así como lo tenemos en el ejemplo de aquí. Muy bien, entonces, para resumir, criterio número 1, LLL, que es lado, lado, lado. Entonces, si los tres lados de dos triángulos son exactamente iguales, entonces los dos triángulos son congruentes o exactamente iguales. Criterio número 2, LAL, es decir, lado, ángulo, lado. Entonces, si dos triángulos tienen dos lados iguales y un ángulo igual, entonces los dos triángulos son congruentes o exactamente iguales. Y criterio número 3, ALA, ángulo, lado, ángulo. Entonces también, si dos triángulos tienen dos ángulos iguales y un lado igual, entonces los dos triángulos son congruentes, es decir, que son exactamente iguales. Bueno, muy bien, entonces esto es sobre los criterios de congruencia de triángulos, son 3. Estúdialos bien para que con base a eso puedas resolver la actividad que se te va a plantear en el claro.